Hay una frase que suele repetirse mucho, que la justicia tarda pero llega, pero ¿realmente es así? ¿La justicia, que debería ser ciega, realmente lo es? ¿O es que acaso termina por inclinar su balanza dependiendo del peso que se coloque en uno de los platillos? Al igual que la búsqueda de la felicidad, parece que la justicia es algo de difícil de alcanzar por medios propios. Somos conscientes que el poder, los contactos y el dinero terminan por inclinar la balanza hacia uno de los lados, ya sea que busques alcanzar la justicia o quitarla. Y en el mejor de los casos se termina por alcanzar la justicia, en otros no, sobre todo cuanto más poder tiene una de las partes. Y el día de hoy no vamos a hablar sobre el sistema de justicia, pero sí del proceso que lleva desde un punto A hasta un punto B, sobre todo para aquella persona o aquellas personas que, sabiéndose inocente, son acusados injustamente. Y los ejemplos que puedan reforzar esta idea son muchos. Personas que buscan la justicia para sus seres queridos, personas que buscan la justicia para sí mismos, personas que terminan por abandonar el proceso por el desgaste que éste implica, personas que no tienen los recursos para poder defenderse. Y hay tantos ejemplos en la realidad que pues me tomaría más de un video enumerar el tipo de casos que pueden darse en la sociedad. Pero para evitar desviarme, voy a centrarme en el caso particular del proceso hacia la búsqueda de justicia. Y qué mejor que el maestro Franz Kafka para hablarnos de ellos a través de una de sus obras póstumas, titulada pues El proceso, ¿no? Recopilada por su amigo Max Brod. No sé si lo pronuncio bien, bueno, mi pronunciación es malísima, sobre todo cuando se refiere a otras lenguas, pero bueno. Max Brod eh, no respetó los deseos de Kafka, pues este quería que todos sus manuscritos, cartas, dibujos, etcétera, todo lo que había dejado, sean quemados. Y bueno, él no lo respetó, él los conservó. Eh, y nos encontramos, y esto implica que nos encontramos frente a una obra que puede considerarse un tanto incompleta, porque no hay un orden establecido por el autor, sino un orden establecido a partir de interpretaciones sobre este. La historia que nos cuenta en el proceso es una historia extraña o incluso considerada absurda por algunos. Y ese fue el debate durante muchos tiempos, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en el debate como tal, pero tal vez mencionar algunas cositas por ahí en el video que, bueno, vayan naciendo, ¿no?, de esta conversación. Porque sí, todos los videos que estoy presentando aquí tratan de ser conversaciones. Espero que conversación con alguien para que alguien lo termine por mirar, ¿no? De repente nadie lo mira. Pero bueno, a Kafka le pasa lo que a muchos escritores, ya lo hemos visto en el anterior video con Máximo Gorki, ¿no?, el que son reconocidos después de muertos, ¿no? Y de hecho el que sea reconocido póstumamente, para mí, al menos en mi interpretación personal, guarda mucha relación con su relación con la escritura. Y esto da para abarcarlo en otro video, por eso es que en el video siguiente voy a hablar sobre la metamorfosis y bueno, la relación o digamos, el aislamiento, la soledad del escritor en la concepción de Kafka. Pero volviendo al tema, El proceso fue una obra reconocida a finales de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 30 años después de ser escrita, pasando de ser una obra que vagaba en el absurdo a ser una alegoría del siglo XX. No obstante, al ser una obra recopilada, tenía sus limitaciones, pues nos encontramos, como les dije, ante capítulos que en un primer momento eran considerados desordenados. De hecho, en algunas ediciones encontramos que hacen referencia a capítulos incompletos. Para otros intérpretes o estudiosos de Kafka, no son capítulos incompletos, sino que son capítulos que están dentro de una linealidad o que no se han acomodado a la linealidad de la historia, ¿no?, del relato. En resumen, porque siempre va a ser importante hacer un pequeño resumen de lo que trata sin tratar o tender a hacer spoiler a las personas que puedan ver este video, ¿no? De hecho, no, lo invito siempre a que lean el video, perdón, que vean, que lean el libro por sus propios medios, que sean ustedes los que se encuentren con el libro y a partir de ello sepan cómo posicionarse frente al libro, porque uno cuando va a leer el libro también asume una determinada postura por todo lo que ha venido pues eh, concibiendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces hay una forma de interpretar los libros
que es la académica, que puede ser tocada, pero hay otra forma en la que el lector se encuentra con el libro, el lector no académico, ¿no? Entonces, más allá de lo que puede implicar, creo que cada uno debería pues tener ese primer encuentro con el libro y luego acercarse pues a otros intérpretes del libro y poder conversar, tener esa conversación. Leer implica conversar en muchos casos. Ver un video como este, ¿no? También implica una conversación. Bueno, trato de que sea una conversación. Bueno, de nuevo me estoy saliendo. Pero volviendo al tema, en resumidas cuentas, la historia narra el proceso de degradación de Joseph K., quien es apresado una mañana sin saber cuál era la causa. De hecho, él pensaba que se trataba de un error o que esto era consecuencia de una calumnia. Esto fue un golpe en la autopercepción que tenía de sí mismo. Él, que parece haber tenido una vida estrictamente correcta, considera que esto se trata pues de un inconveniente ligero, ¿no? Que va a pasar. Lo toma de hecho como algo muy ligero. Al inicio lo toma como algo muy ligero. Pero lo absurdo de la historia es que nunca a lo largo de la historia se sabe por qué está pasando por esto. Él no lo sabe y parece que las demás personas lo saben, pero él no lo comprende, no lo entiende y hasta cierto punto no lo acepta a pesar del final donde acepta otro tipo de condiciones, ¿no? Pero que sí, vamos a abordarlo dentro de un instante. Otra cosa que es absurda de la historia es que a pesar de ser detenido, y lo que pasa con muchos de los detenidos, en su caso particular es absurdo porque él es libre de seguir con su vida en lo que el proceso continúa. Pero, ¿cómo podrías seguir con tu vida después de esto? No es solo el hecho concreto, sino lo que ocurre en el interior de la persona, lo que termina carcomiendo a nuestro personaje. No se trata simplemente de una acusación, sino de una condena que vas pagando en lo que dura el proceso. Y esto se vuelve aún más duro eh, cuando uno se sabe inocente. Y esto es lo que pasará a lo largo de la historia. Al inicio, él se sabe con el ímpetu para llevar por sí mismo, como les dije, no lo toma muy en consideración, pero al inicio es así. Sin embargo, al introducirse en el mundillo de los juzgados, de los papeles y de la burocracia judicial, caerá en un estado en el que su alma se ve corroída. Y este es el problema, o es un problema que se pasa en la mayoría de los sistemas de mi país, en mi caso particular del Perú. Por poner un ejemplo, el del sistema de salud. Muchos no acuden a los hospitales del Estado, pues consideran que al ingresar salen más enfermos que al inicio, y que el proceso de curación es un proceso en realidad que termina por solamente mantenerte enfermo. No, parece que en la conciencia de las personas no asisten a los hospitales porque precisamente saben que ahí no van a encontrar una cura como tal, sino que se los va a mantener a través de pastillas constantes, ¿no? Por eso que algunos optan, o muchas de las personas optan por la medicina alternativa, ¿no? Y sí, es que pareciera que el sistema de salud de mi país no está diseñado para curar, sino para mantenerte enfermo lo más que se pueda. Y tendría sentido, pues ahí estaría el negocio. Pareciera pues que el sistema de salud de mi país no está diseñado para curar, sino para mantenernos enfermos lo más que se pueda. Y esto cobra sentido, pues ahí hay un gran negocio, ¿no? El mantenerte enfermo implica que vas a tener un mayor gasto en las clínicas, un mayor gasto en las medicinas y bueno, en todo ese círculo que ya muchos conocen. Y para aquellos que no son del Perú, podrán comprenderlo al instante cuando vean ejemplos que pasan en su propia realidad. Seguramente que en alguno de sus sistemas eh, se está pasando por este proceso en el que adentrarse en esto, buscando la cura o buscando la justicia, pues terminan más enfermos, terminan más cansados, terminan más agotados en sistemas que deberían permitirle acceder a cierto estado, digamos, a cierta condición de mejoría, ¿no? La escena que inicia el proceso de Joseph es una escena que para mí es cruel, bella y sencilla. Y se trata del inicio del capítulo, nada más. Al inicio del capítulo, Joseph se encuentra
detenido por estos dos vigilantes. Ellos parecen no comprender lo que él está exigiendo, tampoco tienen idea del proceso que está pasando, no tienen idea de lo que se le acusa y por eso él exige hablar con un superior. Uno de ellos le recuerda a Joseph que debe mantener la calma y guardar energías para lo largo del proceso que parece no comprender lo desgastante que es para una persona. Y que por más que Joseph patalee, debe recordar en que entre ellos y él hay una diferencia. Ellos son hombres libres, al menos frente a él. Y el proceso continúa, se presenta a dar declaraciones y consumido por su inocencia en el doble sentido, porque se sabe inocente y porque no comprende cómo funciona la justicia. Lo llevará a que frente al juez instructor, con el cual debe declarar y consumido por esa doble inocencia y el ego que mantiene, termine por humillar a su juez, ridiculizando el proceso en sí y ridiculizando a la persona que se encontraba frente a él, lo cual desencadenaría que el juez replique que Joseph, con su monólogo, se ha privado de un privilegio, de un beneficio, que es lo que supone un interrogatorio. Y esta figura, al igual que la anterior y las que seguirán en posteriores escenas y en posteriores capítulos, como la visita a las oficinas del juzgado, la del tío, el despido del abogado y la conversación en la catedral y hasta el desenlace final, nos traen a la mente un tema. La justicia opera de forma que el individuo se vea corroído espiritualmente, de tal modo que pasamos desde un individuo que se sabe inocente, se sabe superior al menos moralmente y que por ende entra en contradicción con la cultura judicial, a un Joseph vejado, humillado, asesinado como un perro y que aún después de muerto sabe que la vergüenza continuará o la vergüenza vivirá a costa de su muerte, ¿no? A pesar, perdón, no a costa, a pesar de su muerte. Y bien, el texto en general es de un corte filosófico, el desenlace y todo lo narrado en este texto nos trae a colación que la pena no es la sentencia final, sino el proceso en sí mismo. Como lo dice y lo refuta el mismo Joseph, el sacerdote, la sentencia no se da al instante, sino que el proceso mismo es el que se va transformando en la sentencia. Y este proceso parece no acabar ni con su muerte, pues nos encontramos frente a un hombre manchado, una familia manchada, es víctima de prejuicios y juzgamientos anticipados, habladurías y hasta cierto punto violencia. Y antes de que salga un comentario desatinado, debo mencionar que no se trata de poner en papel de víctima a quienes con justa razón están pagando una pena, pero sí considero que se debe reflexionar sobre el proceso que pasan aquellas personas que injustamente están pasando por un proceso como este, como el de Joseph. Hay pasajes muy bellos dentro de la historia, pasajes que merecen una interpretación por sí mismas, como la del guardián ante la ley que se da en las conversaciones que tiene Joseph con el sacerdote, ¿no? Cuando se encontraba en la catedral. De hecho, el propio, la propia historia del guardián ante la ley es un debate dentro del texto. Y pues que llegues a considerar que hace referencia no a la ley como tal, sino a la justicia, a la verdad e incluso a la trascendencia frente a las limitaciones del hombre, ¿no? En este caso era de un campesino, frente a las limitaciones que podía encontrar, ¿no? Para llegar a determinado punto. Y sí, los temas que está tocando en este texto son muy diversos. Nos encontramos frente a la corrosión del sujeto, pero también frente a la corrupción del sistema de justicia, la alienación o lo alienante de la burocracia y el poder, la búsqueda de justicia mismo, la culpa sin causa, la vergüenza, entre otros temas que se tocan dentro del propio texto. Pero me detendré brevemente en el tema de la vergüenza. A lo largo de la historia, Joseph trata de ocultar su proceso, pues siente vergüenza por él mismo. A pesar de que no existe razón para la pena que está llevando, él trata por todos los medios e inútilmente ocultar el proceso que está llevando. Al punto que cuando va a ser parte del primer interrogatorio frente al juez instructor, no se atrevía a preguntar por la ubicación y deambula por los pasajes a una costa del sobreesfuerzo que esto implica para él. No quiere preguntar, no quiere que nadie se entere, no quiere mantenerlo todo en lo más íntimo, en lo más privado, ¿no? Pero esto parece ser inútil
Ya todo el mundo parece haberse enterado de su proceso y todos hablan de él como si supieran más que el propio Joseph. Y a lo largo de la historia parece que todos saben más que el propio Joseph. Toda esta historia acaba tristemente con su asesinato, y a pesar de que sus ojos vidriosos van tomando la calma de un mar de leche, a pesar de que la luz se le escapa cual arena entre las manos, sabe que la vergüenza perdura. Aún en ese último momento está atento a las miradas ajenas, aunque ahora ya no puede cerrar las cortinas que una vez ocultaron su transformación. Bueno, hemos llegado a la final de este video. Recuerden que todo el contenido de este canal no pretende tener la verdad, pero sí pensar en voz alta. Por eso los invito a suscribirse y a seguir pensando. Hasta la próxima.